Elena Martín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Animada? Y feliz año a todos, a los trabajadores y trabajadoras de la cadena SER y a los oyentes de esta magnífica radio. Vamos a hablar de cuestiones electorales, políticas y demás. En primer lugar, ¿tienen ya licencia de obras para su sede electoral? Bueno, yo creo que eso ha sido un poco un revuelo que ha querido montar el delegado de urbanismo, al que habría que preguntarle si es tan diligente siempre con todas las obras que se hacen en esta ciudad. Por aclarar a todo el mundo, la sede electoral que vamos a tener los socialistas en Alicante, hemos pedido todas las licencias que había que pedir y reconocimos el otro día que se nos olvidó un trámite administrativo que es una comunicación de obra menor que ya está solicitada y no puede haber ninguna paralización de obras porque no hay obras. Lo único que hemos adecentado es el espacio físico que había en la calle del Teatro, en el local que hemos alquilado, para poner una puerta para la accesibilidad de las personas discapacitadas y un tabique. Por lo tanto, no se ha hecho una obra, no puede haber paralización de obras. Invito a todo el mundo a que pase por allí y lo pueda ver. De todas formas, un fallo. Es un error que fue un trámite administrativo, igual que se pidió la licencia de actividad, pues ya está subsanado y no hay más. Pero habría que preguntarle al señor delegado de urbanismo si va a contestar y va a ser tan diligente con el resto de obras que hay en esta ciudad. Le recuerdo que el Grupo Socialista en el mes de agosto ya le preguntó si había una licencia de obras cerca de una instalación deportiva y esa licencia se dio meses después de que se empezaran las obras. Por lo tanto, me encanta ver que desde el Ayuntamiento de Alicante se comprueban las obras que se realizan en esta ciudad e insto al delegado de urbanismo a que lo siga haciendo con esa eficacia y eficiencia que ha tenido a bien en cuanto a la sede electoral. Hemos puesto la canción, ¿no? Baby, it's cold outside, hace frío ahí fuera. Desde el punto de vista electoral, teniendo en cuenta las expectativas que tienen ustedes, también hace frío. Bueno, yo creo que... Lo tiene difícil usted. Bueno, pero mira, ha llegado la hora de los valientes y hacemos mención a otra película del cine español. Yo creo que ha llegado la hora de los valientes y la hora de que la gente alce la voz por políticas que dignifiquen a los políticos y sobre todo por políticas para hablar de los alicantinos y de las alicantinas. Llevamos mucho tiempo hablando de Alicante y muy poco tiempo hablando de las personas que viven en esta ciudad. Alicante es una ciudad acogedora de mucha gente que nacimos en otros lugares y que ya nos sentimos tan alicantinos como los que han nacido aquí, y ha llegado la hora de poner el acento en las políticas para ellos y para ellas. Hace unos días se ha enterrado un arca del tiempo en esta ciudad. Sí. Yo le recomendaría a la señora alcaldesa que lo que tenía que haber enterrado son las políticas de la mala gestión que lleva haciendo, las políticas de la corrupción y las políticas de la falta de transparencia en nuestro ayuntamiento. ¿Cómo va a hacer usted para motivar a los votantes de izquierdas, ¿no? Para que no se queden en casa, para que, bueno, pues eso, a la vista de las encuestas, pues vayan a votar, le voten a usted. Ya lo estamos haciendo, estamos en la calle, estamos recorriendo nuestros barrios, estamos hablando con... Apelaba hoy usted precisamente al voto de los inmigrantes en alguna Estamos recorriendo las calles, los barrios, los colectivos, los vecinales, empresariales, deportivos, de todo tipo, porque les vamos a explicar que Alicante puede ser mejor. Y para eso hay que tener la voluntad política de gestionarla con transparencia, con políticas para que vengan aquí empresas a instalarse en unos polígonos industriales que sean de calidad y que no se tengan que marchar nuestros jóvenes talentos porque esta ciudad es una ciudad sin futuro. Alicante es una ciudad que está creciendo sin rumbo porque el único rumbo que había era el de un gran terreno de juego para que unos amiguitos del alma se beneficien con la especulación urbanística. Eso se ha desinflado. ¿Y ahora de qué vamos a vivir en Alicante? Ahí va. ¿Por dónde va su proyecto de ciudad? ¿Qué espera usted de Alicante dentro de unos años? Bueno, a medio plazo. ¿Qué quiere hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y decidir entre todos, entre los agentes sociales, sindicatos, empresarios, ciudadanos, ¿qué queremos de Alicante? ¿Queremos que sea una ciudad con parques tecnológicos? ¿Queremos que sea una ciudad con un puerto redimensionado? ¿Qué queremos? Eso es lo que estamos haciendo desde hace unos meses, con un masterplan, hablando con mucha gente que está dando su opinión para ver
¿Qué queremos de esa ciudad? Está claro que Alicante no puede ser una ciudad que crezca de espaldas a la universidad. No puede ser que no tengamos unos suelos industriales de calidad donde nuestras empresas puedan asentarse, y no solo las nuestras, sino que vengan empresas de fuera. Y hay una parte fundamental de esta ciudad, que es el turismo y Alicante como joya del Mediterráneo. Creo que, y cuando hemos estado hablando los socialistas con los hoteleros, están muy disgustados por la política turística tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, porque clama por su ausencia. No podemos seguir siendo una ciudad que crezca de espaldas al turismo, a la universidad, a la generación de suelos industriales de calidad y otro pilar fundamental, nuestro pequeño comercio. Por tanto, industrias de alto valor añadido, turismo, puerto, pequeño comercio, ciudad de servicios. Esas son las grandes líneas maestras, ¿no? Y cultura. Y cultura. Sin duda alguna, yo creo que Alicante tiene que ser ese crisol de cultura en el Mediterráneo. Esas son las líneas maestras. Ahora bien, nos encontramos con un problema a corto plazo, el paro. No es competencia de los ayuntamientos luchar contra el paro, pero se pueden hacer muchas cosas. Efectivamente, sí es competencia la creación de empleo, porque, mira, y le voy a poner una ciudad que seguro que usted conoce muy bien, Vitoria. En Vitoria la tasa de desempleo es del 8% porque el alcalde socialista, mi amigo Patxi Lazcoz, está poniendo encima de la mesa unas grandes políticas para la creación de empleo en la ciudad. Por lo tanto, sí que se puede hacer desde el ayuntamiento muchas cosas para favorecer la creación de empleo. Y desde luego lo que no se debe de hacer es lo que se está haciendo ahora, que es esa política de amiguismo. Usted contrate a mi amigo en la empresa y yo le doy a la empresa una contrata. Eso es una barbaridad, porque así lo único que hacemos es crear más diferencias y, sobre todo, vulnerar el principio de igualdad que recoge nuestra Constitución. Por lo tanto, hay que hacer políticas de empleo de verdad. Hay un Consejo Económico y Social que yo le he reiterado a la alcaldesa que lo convoque de verdad para poner los problemas que tenemos en esta ciudad encima de la mesa. Y, como siempre, la callada por respuesta, porque ya se sabe, se está mucho mejor en el yate que dando respuestas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por cierto, que si hablamos de empleo, de economía, hemos conocido, me lo pasaron ahora la nota, que el presidente de la Generalitat y el secretario general del PSPB, Jorge Alarte, han acordado esta mañana que sus respectivos gabinetes comiencen a trabajar un documento de acuerdo en relación con los aspectos fundamentales para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana. Está bien. Y ahora, eso demuestra que Jorge Alarte ha aguantado 2 años de desprecio del presidente Camps, que Jorge Alarte ha pedido por activa y por pasiva y con medidas encima de la mesa al presidente Camps una reunión, porque lo que más nos preocupa y más nos tiene que ocupar a los políticos es la salida de la crisis, es la creación de empleo. Y no puede ser que nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestra ciudad sigan siempre en los primeros puestos en desempleo. Bueno, 2010, un ejercicio más sin plan general de ordenación urbana, sospechas por las filtraciones de la revisión, el caso Brugal está ahí abierto, el Pleno rechazó la creación de una comisión para su revisión y la comprobación de aspectos oscuros, como pedía su grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante. La comisión pedían ustedes que estuviera formada por el PP, el PSOE, 3 asesores externos. Si usted llega a gobernar, ¿qué va a pasar con el plan general? Pues que vamos a hacer esa comisión que nos han denegado para que expertos externos vean si se tienen que hacer las modificaciones puntuales en aquellos aspectos que están bajo sospecha y que podrían ser ilegales. Nosotros lo que vamos a apostar es por una ciudad donde la legalidad, la transparencia y la libre competencia sean el sello distintivo de la gestión en el Ayuntamiento de Alicante. No puede ser que nuestros empresarios sepan que para contratar con el Ayuntamiento tienen que dar dinero a determinados concejales o a determinados asesores o técnicos. Eso es indignante y eso le quita mucha calidad a nuestra ciudad. Cuando nosotros estemos, pondremos unas grandes líneas estratégicas para que esa transparencia sea efectivamente transparente y con libre competencia. Oiga, la alcaldesa en los últimos tiempos se ha mostrado reivindicativa, vamos a decirlo así, ¿no? Reclama Ciudad de la Justicia, reclama Centro de Congresos, reclama colegios, también el conservatorio. ¿Qué le parece su postura? Pues ¿Hay de realidad o de impostura? Nada. ¿Qué decía esta mañana algún comentarista, por cierto? Yo creo que lo que es una grandísima impostura. La alcaldesa es de la Dirección Nacional del Partido Popular.
Y lo que no puede ser es que nos engañe a los alicantinos diciéndonos que nos va a prometer una cosa y luego cuando va a los órganos de su partido, donde tiene que alzar la voz y reclamar lo que es justo para nuestra ciudad, se calle por disciplina del partido. Me parece de una irresponsabilidad grandísima que no haya hecho absolutamente nada por los colegios y por los centros escolares en esta ciudad. Me parece una gran irresponsabilidad que ahora se ponga al frente de peticiones que llevan muchos años, desgraciadamente, haciendo los alicantinos y las alicantinas. Oye, por cierto, ¿el Centro de Congresos qué opina usted? Ya estamos. Otra de las promesas incumplidas del Partido Popular, tendríamos que ir a tirar de hemeroteca para ver cuándo el Partido Popular nos prometió año tras año que se iban a poner aquí las primeras piedras y no es necesario, la desgracia... no es necesario. En IFA se están haciendo cosas, hay articulistas por ahí que dicen que nos quedan 10 segundos. Bueno, yo lo que creo es que lo que es necesario es volver a la cadena SER para hablar de Vale. estos temas, y lo que es necesario es un cambio en esta ciudad para que Alicante sea esa ciudad que tanto queremos los alicantinos y alicantinas. Gracias, Elena Martín. Gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo.